contigo, Daniel Arrieta, y todos los pormenores de la venta de Lucas Cepeda por 2,2 millones de dólares. Ya se busca reemplazante, me imagino. Y es una de las principales novedades que tiene Colo-Colo en las últimas horas porque, a ver, todo apuntaba a que se iba a dar. De hecho, ya desde el domingo estaba esta alternativa real. Por eso no había jugado el partido frente a Alianza Lima. Después ya estaba prácticamente acordado el monto con el propio Aníbal Mosa. Por eso tampoco jugó el partido el miércoles pasado frente a Peñarol. Pero faltaba esta reunión de directorio y finalmente ahí el propio presidente de Colo-Colo planteó todas las alternativas, los montos, los porcentajes y finalmente Lucas Cepeda se va de Colo-Colo. Es una venta, a ver, en primera instancia se habla de 2,2 millones de dólares, algunos dicen que es un poco más, pero yo lo cerraría 2,4 millones de dólares por ahí, lo que recibiría Colo-Colo por esta venta de Lucas Cepeda. El cacique quería quedarse con un porcentaje. Yo les había hablado durante todos estos días que Colo-Colo era lo que buscaba en la negociación. ¿Y por qué pedía eso Colo-Colo? Porque el dinero que claramente ofrecía el Elche de España por llevarse a Lucas Cepeda era inferior a la cláusula de salida. Entonces, perfecto, Colo-Colo no lo podía dejar partir por el 100% del pase, porque era un dinero menor a la cláusula de salida y por eso dentro de la negociación el cacique se queda con el 30% del pase ante una eventual futura venta de Lucas Cepeda que, si es que anda bien en el fútbol europeo, sabemos que cuando hay ventas internas, si es que pasa a otra liga más importante u otro equipo más relevante, con más repercusión a nivel europeo, seguramente ahí las cifras son diferentes y Colo-Colo podría recibir un dinero aún más atractivo. Pero claro, ahora se hace la suma y resta de lo que es la negociación por Lucas Cepeda, porque para que la gente entienda, Colo-Colo compra el 50% del pase de Lucas Cepeda en 2024 a Santiago Wanderers. Salta del ascenso a la primera división. Después del gran 2024 que tuvo Lucas Cepeda, Colo-Colo va por el otro 50% del pase, pero ya no costaba 500.000 dólares como pagó Colo-Colo en primera instancia, porque obviamente el jugador había subido de precio tras las buenas actuaciones que tuvo. Y lo que pidió en ese entonces Reinaldo Sánchez en Santiago Wanderers fue $1 millón por el 50% restante. Finalmente la cifra aproximada es de 1,5 millones de dólares por la venta de Lucas Cepeda desde Santiago Wanderers a Colo-Colo. Ahora el cacique tiene esta alternativa y claro, recibe una cifra que es superior a los 700.000 dólares, pero claramente no es lo que en algún momento quería Colo-Colo. Recuerden ustedes que tras ese gran 2024 de Lucas Cepeda se hablaba que por menos de 5 millones no iba a partir, que por 6 millones de dólares lo podría venir a buscar un equipo de Europa. Finalmente pasó el 2024, no llegaron ofertas de Europa que cerraran a Lucas Cepeda, estuvo la alternativa de River Plate, pero ahora se va por una cifra menor, pero también pesa mucho que el jugador quería partir. Se queda con un 30% del pase Colo-Colo de todas maneras de Lucas Cepeda. ¿Para ti, Gonzo, es un buen negocio para el cacique? Como está hoy día, sí. O sea, vender ya que pudiera salir Cepeda, obviamente era importante. Para él, creo que principalmente que el que termina tomando la decisión, sé que hay cosas que se tienen que ir definiendo. Primero que acepte el club, luego que el club, la propuesta sea interesante y que sea de la manera que Colo-Colo quiere que se le pague. Y lo otro es que el jugador quiera partir. Claro. Habría sido lindo y, bueno, yo en su momento dije me habría encantado que hubiese podido partir a Argentina. Podría haber partido a River Plate y luego haber dado el salto porque se valorizaba de una manera muy distinta. Pero no fue así, hay decisiones que él seguramente, el jugador, toma personalmente de poder partir a España y es lo que le toca a Colo-Colo, la realidad. Yo soy muy partidario siempre de cuando a un jugador como a Cepeda, como a Sadi lo vienen a buscar, tiene que partir. ¿Se escucha? Sí. Sí, yo creo que sí. Están pasando cosas en el Están pasando cosas sí, afuera. de hecho me cuesta. Lo que pasa es que está hablando con efectos Alarma de gol. especiales. Alarma de gol. Estamos en Calama. Estamos en Calama. Carlito se acordó y se apretó. Se contracturó y se ahogó. Le dije Calama y se ahogó. Pidió el cambio.
Bueno, no, pero yo creo que hoy día era el negocio que Colo-Colo tenía que hacer. Ante esto es de esperar que para Colo-Colo y el beneficio del club, el 30% que resta pueda ser una gran venta. Pero para ti sí es un buen negocio. Hoy día sí. Las circunstancias dicen que sí, o sea, los números, tirar lo que invirtió, lo que gastó. Claro que es muy poco lo que ingresa, pero también hay decisiones del jugador y del club que no partiera a otro lugar antes. Sí. Aparte que no es solo eso, sino que Dani también lo menciona ya la pasada, pero me parece que no es tan... no es tan insignificante que el mismo jugador se haya como... Lo voy a poner entre comillas, como declarado una especie de rebeldía, que ocurre bastante últimamente, que los jugadores como que se montan en el macho, en buen chileno, y lisa y llanamente presionan al club y dicen yo voy a salir y voy a salir, digamos. Claro. Y esa es una presión bien compleja de maniobrar, porque finalmente tampoco puedes amarrar a alguien al pie de la cama y lo puedes obligar a jugar por tu institución. Si él quiere partir, claro, están sus deseos por delante, y de cierta manera eso fuerza también a la institución a escoger y a tener que aceptar una propuesta que quizás no da con los intereses que tiene depositados sobre ese jugador. Así que acá confluyen varias cosas. Concuerdo con Gonzalo que el tema institucional indudablemente que te da un marco. Nosotros lo adelantamos el año pasado, dijimos, o sea, Colo-Colo sin Copa, el fútbol chileno sin Mundial, eso indudablemente que también incide. Todo eso finalmente confluye en que de afuera miren con más ganas el fútbol chileno y en especial a estas pocas figuras que merecen. Afecta todo, el negocio indudablemente, completo. Entonces, y la valorización del jugador automáticamente decae, o sea, de los 5 o 6 millones de dólares que en algún minuto se proyectó, automáticamente eso, digamos, hay que sacarle un par de ceros, hay que quitarle la maicena. ¿Ah? Es que ese monto nunca fue, por lo visto. Porque la cláusula es de 3 millones. La cláusula es de 3 millones. Entonces, yo entendía que la cláusula en un punto era de 5 millones de dólares. Por eso se decía, pero si ahora se están llevando el jugador por 2,2... No, por lo que dice Dani... 30% del pase... Es que no se alcanzó a pagar la cláusula completa. Por ende, como el club ofertó menos que la cláusula, en el fondo lo que hacen es negociar el monto por el que se va el jugador. Claro. En el fondo no es que alcance a pagar la cláusula completa. La cláusula siempre se estipuló en un precio determinado. Lo que pasa es que esa cláusula, si un equipo X llega y la paga, tú ni siquiera tienes como directorio que juntarte para decir se va o no se va. Tú solamente tienes que dejarlo partir y no hacerle un bonito posteo en redes sociales, nada más. Acá, a diferencia, no se alcanzó la cláusula y por eso, digamos, Colo-Colo termina aceptando. Pero acá, insisto, influye mucho la posición de rebeldía, de insistencia a un jugador por aceptar y por querer irse finalmente al fútbol, en este caso de España. Hay un detalle que ayer, Dani, yo te escuchaba en TCT y tú decías que Cepeda tenía comprado un pasaje de Uruguay a Santiago para el día lunes. El lunes que pasó, digamos. A ver, nosotros contamos durante toda esta semana que había bastante hermetismo en Colo-Colo, porque ya desde el domingo por la noche habían voces fuertes que Cepeda tenía esta alternativa, primero que no iba a jugar, después que podía dejar la concentración. De hecho, a nosotros, que nos tocó estar en el día a día, la guardia, como que casi con el equipo de TNT Sport teníamos turnos. Había una pauta en la mañana que era 9:15 de la mañana en la puerta del hotel de concentración de Colo-Colo, porque a las 11:30 había un vuelo. Entonces ahí esperábamos hasta las 10:30 y después en la tarde el segundo turno, porque a las 5 de la tarde hay otro vuelo que va hasta Santiago a las 7 de la tarde y a las 5 podía salir. Entonces el lunes sobre todo había muchísimo hermetismo y nosotros pudimos al menos tener acceso a una información que él, el lunes, tenía un pasaje comprado. Ahí no sé si lo saca la agencia de representación, quizás ante una eventual salida, si lo saca el propio jugador, que no lo creo, pero el lunes había un pasaje a nombre de Lucas Cepeda saliendo a las 7 de la tarde de Montevideo a Santiago. Habla un poco también de las ganas, obviamente, de la intención que había del mismo jugador, de su entorno, de salir de Colo-Colo. Carlos, para ti también es un buen negocio el que se termina dando con estos 2.2 millones de dólares en venta, pero quedándose con un 30% del pase. Sí, que al final no es un buen negocio para Colo-Colo por todo lo que se pensaba que se podía ganar con Cepeda, siendo uno de los jugadores más importantes el día de hoy del fútbol chileno. Pero todo influye. Somos los últimos de las últimas clasificatorias.
somos el peor equipo de Sudamérica en este momento, entonces ser chileno hoy no hace nada más que los jugadores valgan menos que cualquier otro jugador en Sudamérica. También Colo-Colo, Cepeda también se quiere ir sí o sí, pero ¿cuál es la otra opción que tenía Colo-Colo? Toman esta oferta porque no había nada más. Eso es. Nadie ofertó por más dinero entonces. Entonces, ¿qué iba a hacer Colo-Colo? Obvio, lo vendo, saquemos lo que podamos y también se habla de toda esta, de que Colo-Colo se lo compró a Wander, entonces que ganó aproximadamente a 500.000, para no sé el monto exacto, o incluso menos. No, pero si Dani, Sí. perdón, pero si Dani lo cierran 2,4, dijo aproximadamente, porque nunca una cifra así cerrada 100%, y lo compró en 1.5, Son 900.000, que también no es malo, poco, sí, no no es es poco. malo. Y también tenemos que entender que Cepeda no es de la cantera de Claro. Colo-Colo. Él es de Wander, lo compraron hace 2 años atrás y en 2 años, si te pones a pensar, ganaron $900.000. Exacto. Tampoco es tan terrible. Pero Tampoco es entonces, tan ¿bueno o terrible. malo negocio? Es que, a ver. Yo creo que como yo me sumo a las palabras de Gonzalo, que al final son oportunidades de mercado, de venta, y creo que sí, porque no había otra opción. Y les queda el 30% de descuento, claro, mira. porque que les queda todavía el viene el cyber. 30%. Incluso yo estaba molestando hace un rato atrás en Camarines, pero igual tiene algo de verdad. Y si anda bien en el Che, y viene un equipo de la Premier League en 1 año más, 2 años más, Ahí que está la fácilmente pagan 12 millones o 15 millones de euros, ahí sí que van a estar todos contentos. Ahí Y ahí está les queda ese 30% que es dinero todavía. Esa es la mejor parte de la negociación. Sí. Esa es la mejor parte, claramente. Pero efectivamente no es una negociación que se esperaba en Colo-Colo, ahora lo que decían ustedes. No hay nadie más hoy día ofertando. El jugador se quiere ir, quiere tomar esa oferta. Hay ganancia por medio. Bueno, yo insisto, yo no lo encuentro un gran negocio. Pero termina siendo favorable para el Colo-Colo, pero principalmente para el jugador. ¿Pero qué hubiese que es el sido que un quiere buen partido. negocio? No, te digo, hay negocio y negocio. Te voy a dar un ejemplo muy Pero con lejano. Cepeda, Muy lejano ¿en cuánto lo hubieses vendido O sea, a yo- Cepeda hoy con el contexto que hay con un Colo-Colo que no Yo lo tiene dije, copas después del partido que internacionales? jugó contra la selección argentina, era un jugador por fácil de $5 millones. Fácil. pero no lo- Pero pero llegaron las No, pero ofertas de 5 no, por millones el de momento, dólares. no por el partido de Argentina. Pero la realidad Más es que- aún, el partido en Argentina te ayudaba a promoverlo de Yo buena quiero entender manera. algo. Pero si no saliste a venderlo, a ofertarlo como corresponde, Yo quiero no entender ibas a algo tener y la oferta preguntarle que al querías. Dani. La cláusula de 5 y 6 millones de dólares nunca existió. La Nunca cláusula existió, siempre fue de 3. Eso es lo que vale Cepeda para salir. No. Hace un- Eso, Eso es lo que- eso decía no. No, pues. Tal cual. Eso es lo que estamos... Nunca fue 6 millones de dólares. Eso no existió. Eso es lo que nosotros conversamos, lo que Claro. mediáticamente sale y se habla. Pero Cepeda no fue siempre así. fue Siempre- su cláusula 3 millones. Lo que que se Cepeda firmó fue vendía tres, hace claro. un año y lo que valía hace un año y medio atrás sin selección, lo que valía hace un año atrás con selección era 3 millones de dólares. Entonces nunca nadie vino con 5 millones de dólares Nadie. por Y él. nunca vino con 3 tampoco. Claro, porque si no era lo que decían ustedes en un comienzo. No, no Si alguien existe. llega con la plata, nadie dice nada, que te vaya muy bien. Y que no haya partido antes también fue decisión, bueno, Dani, lo conversamos muchas veces, fue decisión de él. Horrible. De que vinieran muchos jugadores, o sea, Quería perdón, irse a Argentina. vino un equipo Ah, italiano, creo, vino un par de equipos y no quería partir a esa liga. Entonces, también hay decisiones en Vino las cuales el River. club tampoco, o sea, yo entiendo que no se puede meter. Ahora, sería bueno, si hubiese partido a River, seguramente, a ver, el momento de River no es bueno, pero en Argentina se va a valorizar distinto. Totalmente. Eso Y sin- y eso si de no, pregúntenle a River- Loyola. Y eso de River fue porque él no quiso, Sí, Cepeda no quiso. Él quería Europa. esa es la Él información. siempre fue su salto, digamos. por Yo lo entiendo que River era más dinero que, por ejemplo, por lo que ahora lo venden al Elche. Y seguramente lo vendían a River y se quedaba con un 30% igual. Ahora, River, por ejemplo, se llevó a Solari por 4.5 millones, 5 millones de dólares. Pero ahí también va la comparación, ¿no? De qué quiere el jugador, que también es un tema importante. Por eso yo te hacía hincapié en la información que tú entregabas, Dani. Si era cierto o no el tema del pasaje, porque ya hay un tema de presión, ya hay un tema de ansiedad también de querer irse pronto, de que se concrete. ¿Qué haces? ¿Vas a tener al jugador, digamos, descontento toda la temporada 2026? Es difícil, es complicado. Hay otras cosas también que no sé quién representa a Cepeda, no tengo idea, Felicevich. pero Felicevich. Felicevich, o sea, la Vibra. También hay momentos en que dices, ¿sabes qué? El representante no te va a traer una oferta que a él no le convenga. Esa es la realidad hoy día para que un jugador pueda partir también. Si tienen que ganar todos, si esa es la... Hay que decirlo, no... Puede venir no sé, un equipo italiano, bueno,
¿sabes qué? Ganamos más por este lado, hay que irse allá. Es la realidad. Bueno, después decide el jugador, obviamente. Bueno, se fueron por lo menos Vicente Pizarro y se fueron también, y se va, digo, Lucas Cepeda. Un negocio de 4,5 millones de dólares. Yo creo que hace un año hablábamos de ese monto por los dos jugadores. No. Yo creo que ninguno estaba a favor por lo menos de aquello. Pero bueno, es la realidad. Ya pasó, ya se firmó Dani. Ahora parte nomás Lucas Cepeda. El tema es que ahora hay que pensar en Colo-Colo. ¿Y a quién va a buscar Colo-Colo? Yo he leído tantos nombres, Dani. Hoy día, por ejemplo, leí el nombre de Pablo Aránguiz. ¿Está en carpeta efectivamente el jugador de Unión? Mira, solo para cerrar en cuanto a esto que hablaban ustedes de la actitud y de la disposición de Lucas Cepeda, yo al menos la información que tengo es que el jugador nunca faltó un entrenamiento, es que nunca mostró malas ganas para entrenar y él siempre al menos cumplió de manera muy profesional con todo lo que le pedía el club, porque él también sabía que si es que finalmente él hacía algo, le iba a jugar en contra ante una futura venta. Pero sí, obviamente, quizás ya esta semana que pasó, estaba más ansioso porque él sabía y habla con sus representantes que esta oferta estaba, sabía que venían negociando, entonces ahí quizás había ya más ansiedad del propio jugador, pero creo que esto de los pasajes y que a veces hay reservas tomadas lo hacen habitualmente, quizás anticipándose ante una situación, pero no creo que el propio Lucas Cepeda haya sacado un pasaje. Muchas veces lo hacen quienes lo representan para estar atentos, alertas, si es que tiene que salir antes de la concentración. A ver, les propongo que escuchemos primero y veamos lo que dijo Lucas Cepeda y a la vuelta nos metemos en nombres de reemplazantes. Mira, esto dijo Lucas Cepeda sobre su venta al Elche de España. Feliz, es una oportunidad que estaba esperando. Ahora darle las gracias a Colo-Colo porque estos 2 años fueron muy importantes para mí, me abrieron las puertas y estoy muy agradecido de ellos. Tenía que, como dice, los tiempos de Dios son perfectos y ahora a ir por todo porque era un sueño que andaba buscando. Íbamos dependiendo de las ofertas que llegaban, mi representante me decía todo y tomamos esta y vamos a ir con todo para dejar el nombre de Colo-Colo en lo más alto y Wander y por suerte el mío. Tuvimos unas 2 semanas intensas que el cuerpo técnico nos sacó el jugo y me voy con buen ritmo por allá. Jamás estuve amorrado, jamás estuve con mala disposición. Solamente estaba tranquilo porque sabía que iba a llegar, porque estaba haciendo las cosas bien y gracias a Dios se logró y ahora hay que ir por todo porque di el paso, pero ahora hay que mantenerse allá, así que hay que ir por todo a lograrlo. Era lo que estaba esperando, pero tuve paciencia, me enfoqué en Colo-Colo, que era lo principal, y gracias a Dios se dio. Lamentablemente momentos malos, pero nada, me voy contento y feliz por el cariño que me entregaron siempre. Venía con la ilusión de ganarme un puesto aquí, venía un equipo grande de Wander, llegué al equipo más grande de Chile y creo que estuve a la altura. Lamentablemente hubieron momentos malos, pero esto es así el fútbol y me voy con el cariño a la gente que me lo entregó día a día y hasta el día de hoy. Saber que estaba en el equipo más grande del país y tenía que rendir porque si no rendía se iba a notar y gracias a Dios se dio. Tuve partidos malos, partidos buenos, obvio, es del ser humano, pero nada, contento ahora a dar este salto y ir a buscar lo mejor. Estoy totalmente agradecido de ellos, me abrieron las puertas desde cuando llegué, me brindaron su apoyo y eso lo valoré mucho porque nunca me dejaron de lado, siempre me apoyaron y estoy totalmente agradecido de ellos y ahora soy un hincha más de Colo-Colo. Ya, en definitiva, se va Lucas Cepeda, se despidió durante esta jornada del Estadio Monumental y deja de ser futbolista del Cacique. Y ahora Colo-Colo tiene que activar su plan B, porque el mercado de fichajes prácticamente de Colo-Colo hace 2 semanas ya estaba casi listo. Llegaron los defensas, lateral derecho, 2 defensas centrales, llegó el centro delantero y se iba a ver si es que había una oportunidad de mercado para un arquero. Estaban buscando un arquero, pero ahora cambia totalmente la configuración de este plantel. Uno, porque pierdes a un jugador muy importante, quizás pierdes a tu mejor jugador de la temporada 2025. Cepeda fue uno de los puntos altos, claramente,
de Colo-Colo y además porque tienes que reemplazarlo con ciertos impedimentos que tiene Colo-Colo, como por ejemplo que tiene que ser chileno, como por ejemplo que hoy no tiene una gran billetera como para decir a este jugador quiero, vale, cuánto cuesta la cláusula, la pago, listo, nos vamos. Pero Colo-Colo hoy día tiene ciertas limitantes para ir a negociar. Y dentro de eso hay nombres de futbolistas chilenos que están en la carpeta. Yo les hablaba ayer, Diego Valdés está en la carpeta de Colo-Colo, hoy jugador de Vélez Sarsfield de Argentina, quizás más a la mano, entiendo que gana un sueldo alto, él venía del fútbol mexicano, pero lo conoce también Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, a quien lo dirigió en el América. Aparece el nombre de Víctor Dávila, hoy no considerado en el América de México, pero entiendo que el sueldo es altísimo y Colo-Colo claramente no podría costear el 100% de ese sueldo. Y el nombre que aparece ahora, que perfectamente calza con... Yo estoy viendo lo que hoy está buscando Colo-Colo y me estoy imaginando las características de jugadores que hoy está buscando Fernando Ortiz. Un jugador que pueda estar al medio, pero que también te pueda jugar abierto al sector izquierdo o derecho como lo hacía el propio Lucas Cepeda. Me recuerdo como lo que hacía Carlos Palacios en Colo-Colo, también lo que hizo en algún momento el propio Claudio Aquino, que juegan cargado una banda, pero después van centralizándose. El nombre que ahora aparece en la carpeta de Colo-Colo es el de Pablo Aránguiz, hoy futbolista de la Unión Española, futbolista del ascenso, y vamos a ver si es que esta negociación se puede dar. Da la impresión que por los montos que está manejando Colo-Colo, porque me imagino que la Unión Española es un equipo que necesita dinero, más allá que a esta altura ya tiene armado gran parte de su plantel, pero todavía falta un mes para que comience el torneo del ascenso, pero ese es el nombre, Pablo Aránguiz, otro de los que está en la carpeta de Colo-Colo. Es chileno. Claro. Es chileno, está... No tiene ni que cambiarse de casa Pablo Aránguiz pensando en ir al Estadio Monumental. Carlos, ¿cómo lo ves? ¿El nombre para Colo-Colo, Pablo? Sí, creo que el año pasado fue el mejor jugador de Unión Española. Sí, tuvieron una mala temporada, terminan descendiendo, pero creo que él siempre fue de lo mejor del equipo hispano. Hoy están en primera vez, entonces también es una oportunidad de mercado. No creo que sea muy complicado que pueda ir a Colo-Colo, tal vez hasta incluso un mismo préstamo con una opción de compra que puede tener ahí, quizás precios no tan elevados. Pero sí, porque yo creo que Colo-Colo necesita ir sí o sí por un jugador que pueda jugar por las bandas y también que puede jugar como volante, pero sí o sí necesitan uno más, alguien que reemplaza a Cepeda. Nadie lo va a poder reemplazar por las características y era el mejor jugador chileno que tenía Colo-Colo y la Liga, pero necesita a alguien que se parezca y que tenga características para poder jugar en la banda, porque siento que hoy se quedan solamente con Hernández y Marchán, que sí pueden jugar, pero creo que no los dos al mismo tiempo como jugaron contra Peñarol. Yo creo que siempre va a ser uno de los dos participando, también sumando los minutos sub-21, y por lo mismo necesitan uno más en esa posición como de extremo. En 26 partidos en primera, el año pasado Pablo Aránguiz anotó 11 goles, 3 asistencias, dentro de buenos números para ustedes, Caro González. Para un equipo que descendió, perdón. Un equipo que descendió, claro, pero que sí fue por lo menos el protagonista. Sí. Ahora, que eso signifique dar el salto a Colo-Colo, no para cualquiera. ¿Para ti, Caro? A ver, lo que pasa es que, como para entender por cuál uno se inclinaría, uno tendría que perfectamente despejar la duda antes de cómo va a jugar Colo-Colo. Yo creo que si es que va a hacerlo, por ejemplo, con los dos atacantes, no sé si necesite alguien como para suplir la labor que hacía hasta el año pasado Lucas Cepeda en Colo-Colo. Creo que en eso puede sumar otro hombre, pero perfectamente puede ser un volante. Y en eso creo que estos tres nombres, digamos, calzan en esa ecuación, pero también tienen, como dicen acá, distintas características, ¿no? Cada uno no son calco uno del otro. Entonces, creo que ahí está la gran incógnita a despejar, porque finalmente lo que plantea Ortiz en estos primeros 3 partidos son equipos bien distintos, uno de otro. No tuvo, por ejemplo, como un pilar fundamental en la zona media a Aquino, por ejemplo. No es un indispensable. Cambió de posición a Vidal. Méndez quizás es el único que uno podría decir sí o sí va a jugar allí.
no jugaron juntos por A, B, C, D motivo, tanto Correa como Romero. Entonces son demasiadas las incógnitas como para dar con el clavo justo y decir, este es el que mejor se acomodaría. Ahora, por precio y por alcance, Aránguiz. Claramente. Indudablemente que sí. Y por condiciones. Lo que pasa es que Aránguiz tiene en general un rendimiento muy oscilante en su carrera. Es un jugador que tiene muchísimas condiciones, que eso está sin duda muy probado, pero es un jugador que no sostiene un rendimiento durante una temporada completa y muchas veces tiene incluso problemas fuera de la cancha. Entonces ahí, digamos, hay un potencial problema que podría ganarse Colo-Colo. Porque estos tres nombres, Gonza, claramente el que calza con el perfil de Cepeda es Dávila, que es extremo, que es zurdo. Sin embargo, el precio... Pero lo puedes traer a un préstamo, no necesariamente comprarlo. Pero lo que Colo-Colo más a mano tiene y que si lo quiere tener mañana, ya va, lo arregla y mañana está entrenando en el Monumental, es Pablo Aránguiz. O sea, por la cercanía, por donde está, características futbolísticas, Maya. Por los montos. Sí, los montos, obviamente. Y lo que decía Carito, a ver, Aránguiz ha jugado de extremo por izquierda, por derecha, características muy distintas a un extremo como Cepeda, más parecido a Carlos Palacios. Creo que entra justo en ese perfil de características que puede jugar por izquierda, pero viniendo hacia adentro. Y si necesitara un volante más en el medio, Pablo Aránguiz también lo puede hacer. Pero yo, a ver, mi equipo, lo decía la Carito, el tema de Aquino, yo creo que es un tema que no puede quedar al margen. O sea, Aquino fue el mejor futbolista del fútbol argentino. Y de eso se tendrá que preocupar el entrenador, de recuperarlo. O sea, Aquino no se le olvidó jugar al fútbol, Aquino... Son momentos seguramente que el jugador no se siente bien, muy cómodo, hasta muchas veces mal criticado, porque en lo que a él le correspondía, que era asistir, fue el máximo asistidor, ¿no?, del campeonato, dejó muchas veces mano a mano a su delantero en el campeonato pasado. Obviamente creo que si no me equivoco, 5 asistencias en primera. Creo que pero la estadística de cuántas generó. De cuántas generó. Pero y generó puso mucho en la mano. primera mitad del año. Sí, en la segunda mitad mucho puso mano a mano a los delanteros, que después, bueno, si los convierten o no, otra cosa, pero el trabajo que hizo él, creo que no. Es ahí donde Colo-Colo tiene que apuntar. O sea, aquí no lo tiene que recuperar Colo-Colo y de eso se tiene que preocupar, para mí, el cuerpo técnico, el entrenador, para reconquistarlo. Hay que ver, Dani, finalmente quién va a ser el nombre, pero la noticia es que sí o sí le están buscando un reemplazante. Y Ortiz también dijo, yo no voy a cerrar el mercado de pases hasta que se acabe la fecha, básicamente. Y va a esperar, y dijo que él también está alerta si es que se dan estas oportunidades de mercado. A ver, si fuera por Ortiz, creo que él hubiese traído o hubiese intentado contratar a un reemplazante de Vicente Pizarro. Si fuese por Ortiz, creo que él estaría buscando un lateral izquierdo. Si fuese por Ortiz, él hace rato ya habría ido a buscar a un puntero. Si fuese por Ortiz, él ya tendría a otro arquero para que pelee el puesto con Fernando de Paul. Entonces, claro, yo esto lo grafico, pero los entrenadores muchas veces quieren, ahí la dirigencia tiene que bajar un poco las expectativas y sobre todo este año en Colo-Colo, donde claramente no hay presupuesto para hacer locuras o para contratar como lo hizo en la temporada anterior Colo-Colo, cuando trajo a Méndez, a Alarcón, a Aquino, Salomón Rodríguez, Sebastián Vega, solamente por nombrar alguna de las contrataciones que tuvo Colo-Colo para la temporada 2025. Pero están en eso, están en la búsqueda. A mí me parece que de este fin de semana no debería pasar. Ya sabemos que en una semana más va a comenzar la Liga de Primera y cualquier futbolista que sube minutos en nuestro país en el torneo va a quedar inhabilitado para cambiarse de equipo. Claro, ahí no entra Dávila, ahí no entra Valdés, Aránguiz tampoco, porque está en otra categoría y el ascenso empieza ese fin de semana del 22 de febrero. Por lo tanto, todavía queda para que comience ese campeonato. Y en paralelo está lo del arquero. Recordemos que Colo-Colo está en la búsqueda, el Zanahoria Pérez. Ayer me confirmaron cuando preguntaba que Colo-Colo llamó para también consultar por las condiciones de el Nacho González. Entonces Colo-Colo está en esas averiguaciones y creo que prontamente, la próxima semana, debiese haber otra reunión de directorio extraordinaria para definir al reemplazante de Cepeda y para avanzar con el tema arquero. Tema arquero, no menor, digamos. Ahora estaba viendo
lo que gastó y lo que recibió Colo-Colo. Con respecto a... Entre Cepeda, Saldivia y Pizarro, lo que hablábamos antes, son 4,5 millones más o menos. Entre Méndez, Matías Fernández, Sosa y Romero gastó $100.000 aproximadamente. O sea, dentro de lo que se fueron los que llegaron... $100.000. $100.000 porque la mayoría son préstamos o libres o muy bajo costo. Estoy sacando cuenta porque, como decía Dani al principio del proceso de renovación del plantel, hablaba de $1 millón como en total, que ese era como el presupuesto que tenía Colo-Colo. Entonces, plata le queda, digamos, en esa ecuación. Yo diría que un poco más. Ya. Ya. ¿Un poco más que? No creo que llegue al $1 millón, claramente no. Pero Colo-Colo es verdad, negoció y yo les decía que acá había que utilizar el ingenio. Y por ejemplo, me decían que Maxi Romero tenía contrato con Argentinos Juniors y finalmente lo que hace Colo-Colo es pagar 100% el sueldo de Romero en Colo-Colo. Porque, por ejemplo, cuando él el semestre pasado va a O'Higgins, una parte de su sueldo, que es alto, lo costeaba O'Higgins y la otra parte la costeaba Argentinos Juniors. De hecho, O'Higgins pagaba menos del 50% del sueldo que recibe Romero en O'Higgins en ese tiempo. Entonces ahora, en Argentinos Juniors, el futbolista no estaba en la primera línea de consideración por el entrenador. Sabían que era un sueldo alto, entonces le dijeron a Colo-Colo, perfecto, que vaya, ustedes hacen cargo del sueldo y según me hablaron, el préstamo fue un poquito más de $150.000 por ahí. Fue bajo el préstamo, el cargo que tuvo que pagar Colo-Colo. Bueno, hay que ver finalmente, son números más, números menos para un Colo-Colo que financieramente hablando, económicamente hablando, no está en un año muy... Pero igual, muy fácil. Nájila, eso significa que sí tendrían una pequeña caja como para que lleguen 2 jugadores más. Ah, claro. Si siguen con esta búsqueda de encontrar jugadores que no tengan que pagar bastante, yo creo que Ahora, le puede entrar un segundo arquero o siempre un hay. extremo, que es lo que está necesitando Ortiz. pero Aranguis tiene contrato con la Unión. Aranguis Sí, tiene un pero año más de contrato. Sí. Pero la Unión está en una condición bien mermada, digamos, Adhiero. la deportiva, Pero económica también. Pero sabemos que la familia que lo administra le está sacando al capitán, le está sacando un emblema, ¿cuánto te va a pedir? Y ahí vamos a ver también cómo va a ser la negociación, el tira y afloja. Claro, pero yo creo que estos 3 nombres apostaría más a un préstamo Colo-Colo. Indudablemente que sí. Y el préstamo tanto más barato de los Colo-Colo, 3 sería... claramente los equipos piden más, eso está claro. Y eso Así es. se Sí, sabe. eso está claro. Y más, por ejemplo, lo dijo una vez Thiago Núñez Sí. en una conferencia de prensa. Cuando Ay, tú ¿por qué? vas a buscar un futbolista chileno, un equipo chileno, muchas veces sale más caro que salir a buscar a uno afuera. Entonces, Claro, como fue a buscar a Arancibia Cobreloa, por ejemplo. Exactamente. Ahí creo que lo dijo Thiago Núñez en ese contexto. Dani, mañana... Va a buscar a ya empezó- Gentil también. También, pero no es chileno. Sí, No, pero fue al extranjero. Gentil al ser un 10 Quizás le salió más brasilero, barato, pero no... al ser un 10 brasilero, Gentil lo vale. Ya. Dani, mañana amistoso de Colo-Colo, ¿no? Mediodía debería ser la última práctica de fútbol que tenga Colo-Colo antes del debut frente a Deportes Limache del próximo sábado 31 de enero. Quedan 8 días para ese partido. Pase frente a Deportes Recoleta y creo que en esta práctica de fútbol ya quizás vamos a acercarnos a lo que podría plantear, a lo que podía probar Fernando Ortiz en ese primer partido en el debut de la Liga de Primera. Vamos a ver si repite la línea de 4. Recordemos que para ese debut de Colo-Colo contra Deportes Limache no puede jugar Javier Méndez, seguramente Villagra va a ser quien ocupe ese lugar si es que juega con 2 defensas centrales junto a Sosa, y tampoco puede jugar Javier Correa y probablemente será Maxi Romero el titular de Colo-Colo. Por último, práctica de este viernes, la primera en Santiago después del viaje de la pretemporada de Montevideo. Cristian Zavala trabajó de manera normal. Es lo mismo que les contaba ayer, que se descarta una lesión mayor. Bueno, Dani Arrieta con todas las novedades de Colo-Colo. Gran trabajo, Dani. Un abrazo, amigo. Abrazo grande, que estén bien. Chau, chau. Dani.